Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Agradecerles mucho, pedirles disculpas por la demora. Son días de mucha actividad, de mucho ajetreo, de muchas novedades, de mucha discusión. Quiero empezar también agradeciendo tanto al Ministerio de Trabajo como de Producción, porque si podemos hacer una reunión de esta envergadura es porque hay un vínculo, un contacto, una respuesta previa, como manifiestan todos. Esto de teléfono abierto durante la época pasada, que estábamos con un gobierno nacional afín, fue una realidad en toda la administración provincial, pero además en todo el territorio de la provincia, lo cual también un poco expresa la convocatoria. Dicho esto, les cuento que forma parte de esta reunión de una saga de reuniones que venimos llevando adelante con diferentes actores productivos de la provincia de Buenos Aires, más allá de lo que hacemos en términos de cultura, en términos de otros sectores también, educación, salud, pero específicamente le pedí a Augusto y a Walter que hagamos varias reuniones de sectores productivos para tener un cuadro de situación en tiempo real y en primera persona, más allá de las estadísticas que uno puede recabar. Debo decir que no me sorprende, ¿no? La verdad que no me sorprende. Tomo las palabras del compañero de la FETIA, venimos trabajando en este tema en sucesivas situaciones de gobiernos nacionales de signos opuestos. Cuando escuchaba recién cuando fueron los números positivos para el sector, es lo mismo que se observa en prácticamente todos los sectores productivos, particularmente industriales, y nos tocó a muchos de nosotros estar en cada una de esas etapas en diferentes lugares. Ahí en 2015, cuando se llegaba a los récords de producción textil, estábamos en el Ministerio de Economía, luego en la Cámara de Diputados durante la época de Macri, después en esta época de Alberto, acá en la provincia de Buenos Aires, y ahora en esta situación que tiene una particularidad histórica. Hay muy pocos episodios, muy pocas oportunidades donde el gobierno nacional fue de signo distinto al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y le agrego, tan distinto como es en este caso, porque una sociedad que hizo a Milei presidente, también en la provincia de Buenos Aires nos dio un triunfo por una distancia histórica de 20 puntos con la segunda fórmula. Así que estamos en una coyuntura bastante peculiar, ¿no? Digo que no me sorprende porque algunos términos que se están usando este tiempo, industricidio, tormenta perfecta, los acuñamos allá en la época de Macri para tratar de ponerle palabras y ponerle voz a la situación que se estaba viviendo en aquel momento de manera adelantada. Entonces me interesa pararme ahí en algún tipo de comparación entre el plan económico del macrismo y el plan económico actual. Tormenta perfecta, industricidio, bueno, es el factor común. Creo que en el caso del gobierno de Macri, la particularidad es que fue una política macroeconómica, más allá de todo lo demás que uno puede agregar, de neto corte antiindustrial. Es decir, que cuando a uno le toca diseñar un cuadro macroeconómico en sus principales variables, tipo de cambio, si uno pudiera decidir sobre todo, las grandes variables serían tasa de interés, acceso al crédito, supongamos que fuera homogénea, tipo de cambio, por supuesto nivel de precios y salarios, si tomamos 4 variables. Lo que se llevó adelante durante la época de Macri fue un programa antiindustrial deliberado, con una particularidad que es que era, yo en aquel momento decía, vergonzante, ¿no? Y me acuerdo en algunas circunstancias haber compartido con algunos de ustedes reuniones donde
me contaban que mientras se abrían las importaciones de manera indiscriminada, en el primer tiempo del gobierno de Macri, se sostenía que no había un aluvión importador. Se negaba las decisiones y se negaba la política económica que se estaba llevando adelante y se intentaba negar sus consecuencias. Había una apertura desde los primeros días del gobierno de Macri de las importaciones absolutamente total, y sin embargo públicamente se decía que no era así. Había una política también claramente de interrupción o de restricción del crédito local, particularmente el crédito productivo, pero se decía que no era así. Y había también una política de reducción de salarios deliberada, pero se decía que lo que se buscaba era subir el salario. Si tenemos que hacer alguna comparación en materia estrictamente económica de plan y más precisamente macroeconómico, quitando política industrial, federalismo, ajuste fiscal, quitando todo lo demás, la política de Milei y la de Macri son la misma. Exactamente. De hecho, el propio Milei, que hizo campaña diciendo que esta vez la política iba a ser distinta, en la campaña, ¿no? Habló de dolarización, de quemar el Banco Central, habló de gobernar con un equipo económico distinto, decía cómo los mismos van a poder tener resultados diferentes. Bueno, todo eso ya se fue a la basura. Ahora, el otro día en la reunión que tuvimos con los gobernadores, ya fue hace un tiempo, pero parece 1000 años, ¿no? Debe haber sido, fue unos días antes del DNU, así que debe haber sido, sí, antes del 20 y pico de diciembre. Tuvimos una reunión con Milei donde a todos los gobernadores nos dijo que en términos de política económica él había venido con una serie de ideas, pero que no se iban a hacer, por lo menos de momento, las más disruptivas. Agrego voucher, venta de órganos, no sé, toda esta batería de cosas que se dijeron en campaña, nada de eso, que lo que iba a hacer era un plan de estabilización ortodoxo, clásico, convencional. Un plan de ajuste convencional, como los que la economía argentina tiene en su inventario varios. Obviamente los más conocidos, los más, recurridos son el de Martínez de Oz, el de los 90 y después el de Macri. O sea que esta era una reedición de esos planes ortodoxos convencionales. Agregó que a él no le gustaban, es más, que le resultaban repugnantes, pero que lo tenía que hacer. Así que ahí tenemos una ventaja. Primera ventaja con respecto a otras situaciones, por lo menos en lo discursivo y en lo social. Milei, que vino con un montón de novedades, las dejó en un cajón, en un armario, o las tiró al tacho de basura y está aplicando un plan convencional de ajuste. El de siempre. El de siempre cuando gobierna la derecha neoliberal en la Argentina. Es el mismo plan de ajuste. Ninguna novedad en ese sentido. Yo creo que en materia de cuestiones que no se hayan visto antes, creo que en este caso lo que decía Marcelo ya está resuelto. A este gobierno no le interesa ni la producción ni la industria nacional. Creo que es muy difícil no haberlo escuchado o hacerse el desentendido. Me parece que no hay ninguna inclinación, ningún interés, ningún lazo emocional o afectivo, no digo en lo personal, sino en lo político, con la industria nacional. Vienen a destruir la industria nacional. De hecho, cuando reivindican, como yo creo que todos los que hacemos política necesitamos anclar en algún lado el discurso político históricamente,
La excepción probablemente fue el macrismo, que ponía animalitos en los billetes, o sea, ni siquiera tenían próceres, pero en este caso el paraíso perdido del gobierno actual es la Argentina agroexportadora. ¿A qué quieren volver? Al 1865, dijeron en algún momento, después corrigieron un poco, 1890, Argentina, primaria, agroexportadora, casi diría dependiente, Argentina subordinada en lo político y dependiente en lo económico. No creo que podamos y que tenga sentido ir a pedirles en un micrófono que digan queremos destruir toda la industria nacional, porque me animo a decir que si uno se dedica a hacer el ejercicio ya lo deben haber dicho de varias formas, así que yo no tengo duda. Mismo plan que Macri, nada más que ahora explícitamente antiindustrial. Explícitamente antiindustrial. Así que sí, vienen a destruir la industria nacional. Cuando alguien hablaba de comprar en calle Florida carteras chinas con cuero argentino, y bueno, cuando uno va a la época del agroexportador era así. Tanto el lanar como el cuero se remitían a Gran Bretaña para que después volvieran en forma de ponchos y en forma de alpargatas. Ya tuvimos eso. Industria inglesa. Ahora será de Oriente o de Asia, no sé cómo quieran llamarlo, pero bueno, es lo mismo, es el mismo modelo. Y hay gente que lo defiende en la Argentina. Hay gente que le parece bien. El vocero Adorni. Bueno, estos personajes increíbles, surrealistas, pero que bueno, que tienen en este momento una representación institucional. Limitada, porque yo, la verdad, si me preguntan acá, si gobierna, quién gobierna, y tengo bastantes dificultades en identificarlo. Para empezar, el ministro de Economía no es Marra, no es Lemoine, es Toto Caputo, un viejo conocido del saqueo nacional. Nos endeudó a 100 años por 100.000 palos y lo echó. Ni siquiera tenemos demasiado que discutir al respecto. Lo echó el Fondo Monetario Internacional porque se fugó toda la plata que le habían prestado ellos para otra cosa y se la fugaron. Ese es ministro de Economía. La ministra de Seguridad es Bullrich. Dos exministros de Macri que no se pudo ni presentar a elecciones. Macri mismo fue con Bullrich, perdió en una verdadera sangría de votos, salieron terceros. Y el que hizo la ley ómnibus y el DNU es Sturzenegger. Perdón que sea crudo con esto, ¿no? Pero la verdad es que no. Yo creo que este programa que están aplicando es más o menos el mismo que el de Macri, porque habría novedades y, como decía Milei, no vamos a tener cosas diferentes con lo mismo. Bueno, son los mismos. Menos todavía vamos a tener cosas diferentes, si son los mismos traídos por Milei. Así que la situación sí es complicada. Para la industria no hay mucha expectativa. Vienen a aplicar ese plan económico ahora más explícitamente. ¿De qué se trata el plan económico? Para que estemos todos en la misma página y porque recién mencionaba personajes, pero para no hablar de personas, ni personajes, ni calificar a nadie. ¿Cuál es el programa económico? Tarifas en dólares, apertura de las importaciones, ausencia de crédito, más de crédito productivo y caída de salario. Ese es el programa económico. Cuando hablábamos de tormenta perfecta en la época de Macri, decíamos esto la industria nacional la destruye. Más allá de si lo explican, no lo explican, si lo reconocen, no lo reconocen, si abren las importaciones y al mismo tiempo las tarifas están dolarizadas, aun cuando la energía o
Los hidrocarburos son argentinos, a costo argentino, pero lo venden en dólares, a precio de Nueva York, a precio de Europa, y bueno, si a eso le agregamos ausencia de crédito, por eso hay que verlo desde la perspectiva del balance, para no ponernos a hablar tampoco de macro, del balance de cada uno de ustedes. Los costos suben, ¿no? El costo del crédito o el acceso al crédito, el costo tarifario, están sometidos a una no competencia, sino un dumping, una falta de competencia de productores extranjeros, y además hay una política deliberada de bajar el salario. Por eso le digo, y comparto con Walter, que no es buena idea acompañar reformas laborales, porque son caídas de salario. En los 90 y en el macrismo se hizo intento de bajar el salario y reformar y facilitar los despidos y todo aquello. En los 90 esto fue la flexibilización laboral, moneda corriente. Pero el resultado es la caída del poder adquisitivo de los salarios, con lo cual ustedes, por eso alguien de ustedes lo dijo por acá, lo que aparece del lado del costo como salario para cada empresa particular, en el conjunto es una caída de la demanda. Yo los invitaba durante el macrismo incluso a hacer la cuenta. Supongamos que el costo salarial de ustedes representa el 30, 40% del costo, el costo salarial. Y supongamos que cae el salario nominal, un 20%. Durante el macrismo cayó en términos reales. Pero para hacerlo más sencilla las cuentas, con moneda constante, sin inflación, cae en términos nominales el salario, 20%. O sea que ustedes tienen un ahorro del costo pero cae, para hacer un ejemplo sencillo, el 30% del costo de salarios cae 20% del salario. Se ahorran 6% del costo, 8% del costo. Pero si esto es universal, generalizado, macroeconómico, las ventas a ustedes les caen un 20%. O sea que haciéndoles creer que los beneficiaban, los están fundiendo. Porque el ingreso les cae un 20% y el costo un 6%. Los están fundiendo. Así que cada vez que la empresa, la industria nacional, apoya o acompaña, porque después podemos hablar de leyes laborales, de 500 de la industria del juicio, de lo que quieran hablar, pero cada vez que acompañan por un presunto interés algún programa de flexibilización laboral, después se encuentran que cae el salario en general y entonces no le pueden vender a nadie. Dicho esto, todos los elementos de un programa desindustrializador en materia macroeconómica están ya en funcionamiento. Así que creo que particularmente la industria textil, indumentaria, que tiene, entre otros, marroquinería, calzado, que tiene entre otros, pero entre los principales consumidores al mercado interno, y con esta situación, la verdad que no hay mucho para preguntarse, para especular. Es así, es eso. Ese es el plan económico que se está aplicando ahora. Así que estamos además en presencia de una enorme estafa electoral. Yo creo que todos los que votaron a Milei, capaz alguno de acá esperando que tal cosa, tal otra, porque le molestaba algún aspecto u otro, o incluso de buena fe que esto podía, lo que anda bien seguir y lo que anda mal mejorar. Y esto es lo que ha venido como resultado. Un plan estándar de ajuste, de llamado estabilización, de desindustrialización, de primarización, de precarización y de subordinación económica para la Argentina. Es una Argentina en la que sueñan sin industria. Y creen que está buenísimo. Y ahora lo dicen además. Así que yo creo que estamos, sí, en una situación muy, muy complicada, porque hay que explicar todo esto. Comparto, Marcelo, me habrás escuchado decirlo, es fundamental que aparezcan las voces de los sectores, no que están damnificados en lo particular, porque estamos hablando de diferentes modelos y proyectos de país. Una Argentina sin industria
es una Argentina que exporta sin elaborar la materia prima, donde sobran, Martínez de Hoz decía, 10 millones de personas. Creo que a esta altura se quedaron cortos con ese número. No hay trabajo y menos todavía de calidad, porque el empleo industrial es el empleo. Miren, por ejemplo, con otro sector que tiene capacidad productiva, que nosotros defendemos también, que es el sector agropecuario, que en la provincia de Buenos Aires es muy importante, pero cuando uno ve las condiciones salariales y laborales de los trabajadores en ese sector, son mucho más precarias que la de los trabajadores industriales por varios motivos, ¿no? Por varios motivos. Así que la verdad que nosotros hoy vemos que esto obviamente no tiene sentido ahora, lo veníamos tratando de explicar, lo veníamos previniendo y alertando a la ciudadanía que iban a votar una cosa, pero iba a venir otra, porque tal vez votaron un personaje nuevo que venía a ajustar a la casta, pero en esta mesa vemos que son los trabajadores, los empresarios pymes, que nunca habían alertado o advertido que era parte de la casta, pero bueno, resultaron ser parte de la casta y entonces víctima de un ajuste que es el que estamos viviendo hoy. Me parecen fundamentales varias cosas. Primero, prender las alarmas lo antes posible. Prender las alarmas lo antes posible. Caída de 30%, 40% de las ventas. Hay pocos episodios en la historia económica argentina. De súbito, en un mes y pico. Esto es, como decían en aquel momento, más rápido y más profundo. Lo mismo, más rápido y más profundo. Y el problema es que va teniendo consecuencias muy difíciles de revertir, por no decir irreversibles. Ocurrió durante el macrismo también, cuando se afectan establecimientos industriales, productivos, ramas enteras de la producción, como pasó con el sector textil, que fue muy fuerte, el efecto de esta misma política, es la misma. Mirá, nada de nuevo, nada de original, nada de loco, es el plan económico estándar, así que sus consecuencias son las que estamos viendo, y si llega la dolarización, ya lo tuvimos, que se llamó convertibilidad, así que también es conocido. Porque el 1 a 1 con un respaldo del total de la base monetaria es que en realidad cada peso podría haber sido $1, así que en términos prácticos era casi como circularan dólares. Si se hace circular dólares va a ser más duro todavía, pero de la misma familia de políticas económicas. Pérdida de soberanía monetaria, pérdida de política monetaria, pérdida de política de liquidez, de política crediticia. Un desastre, una debacle. ¿Cuál es el principal sector afectado? Industriales y trabajadores. Creo que hay una tarea para hacer muy rápido, que es tratar de, para los que todavía no se dieron cuenta, tratar de hacer un poco yo diría un esfuerzo de comunicación, de explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a venir. Si uno quiere ser, yo la verdad que no le veo mucha perspectiva, pero si uno quiere ser indulgente en esto, uno puede decir, esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que va a pasar de persistir con estas políticas. Van a persistir con estas políticas. Si no se logra algo muy contundente, se va a persistir con estas mismas políticas. No veo visos ni de arrepentimiento ni de modificación en la política económica, sino de profundización en esta misma dirección. O sea, si no se para de una forma muy contundente y desde otro actor social esta política económica continúa. Creo que es muy importante que haya otras voces, que haya otros actores, que haya otros emisores de estos mensajes para que los que estamos tachados a veces de simplemente decir las cosas por dogmatismo o por posicionamiento político o por algo que para ellos es peor que todo esto, peronismo, bueno, podamos ser acompañados por la verdadera víctima o las primeras víctimas de todo esto, que no tienen
por qué compartir ni comulgar con nuestro ideario político, ni siquiera con las convicciones históricas o electorales, ¿no? Pero que no tienen por qué, pueden hacerlo tranquilamente, pero no tienen por qué, pero que defendemos las mismas cosas y que cuando nos toca gobernar trabajamos para que la producción, la industria crezcan y crecen. Así que en defensa de banderas a veces inconfesables, después vienen a fundir la industria, pero a los que nos atacan son a nosotros. Así que yo diría que hoy es fundamental que aparezcan otras caras, otras voces, que tengan una legitimidad distinta para explicar lo que hoy ven, atestiguan, observan y además pueden pronosticar de perseverar estas políticas. Importantísimo, importantísimo para nosotros, porque si no, esto va a quedar en una especie de discusión ridícula, de farsa, entre keynesianismo y escuela austríaca, que la verdad que, aunque algunos de nosotros nos hemos dedicado mucho tiempo a la historia del pensamiento económico, hasta que llegue la sociedad a la conclusión, dice, si tenía razón Keynes o Hayek, va a haber fundido toda la industria nacional y no nos va a quedar nada para defender. Así que es de más urgencia y creo que es importante. Yo lo que le voy a proporcionar ahora es un micrófono, una cámara tal vez, para simplemente explicar y contar lo que está ocurriendo en la industria textil, indumentaria, en equipajes, en cuero, en marroquinería, en calzado, que cuenten un poco cuál es la situación, que cuenten lo dramático que está haciendo. Yo creo que esta vez los mismos personajes han aprendido de la etapa anterior, por eso vienen a hacerlo de manera más feroz y más acelerada, y que no van a dejar nada en pie. Eso es lo que pienso que es el objetivo. Lo escuchamos a Milei decir, si tienen que fundir un montón de empresas, porque son prebendarios. Prebendarios sería, además, tan a contramano de la historia, ¿no? Porque hoy vemos que los países centrales hoy están proteccionistas, llevan adelante política industrial, que tanto Biden como Trump lo que quieren es reindustrializar Estados Unidos con aranceles, con energía barata, todo lo que acá es mala palabra, ahora está en boca, teóricamente, de los ejemplos que deberíamos seguir. Por eso me parece que recurren a Irlanda para decirnos, porque si agarran a cualquiera, bueno, lo que está pasando hoy en Europa con los acuerdos de libre comercio, es decir, que en todos los países más avanzados, industrializados, rechazan, repudian y descartan las políticas que quieren aplicar acá para llegar ahí, presuntamente. O sea que estamos en un mundo desquiciado, donde están pasando cosas, la verdad que bastante gruesas, y acá tenemos una ideología del siglo XIX que no tiene prestigio en ningún lugar del mundo y que no funcionó nunca y en ningún lugar. Y así nos quieren explicar qué es lo que hay que hacer en nuestra provincia, en nuestro país. Por nuestra parte, ese sería el pedido. Nosotros, a lo que ustedes solicitan, por supuesto, ahora acaba de salir con cuenta DNI en ocasión al comienzo de las clases, un descuento en indumentaria, bueno, generalizado para el comienzo de clases, en mochilas, en varias de las cosas que hemos estado hablando acá, en calzado. Nosotros con los instrumentos que tenemos los vamos a volcar, por supuesto, a sostener y a sobrevivir y a resistir este embate. Pero nuestro pedido es que a veces uno se siente un poco en soledad y defendiendo la industria nacional. Ridículamente, porque yo digo, yo no tengo empresa, ninguno de los de acá, no pagamos quincena. Necesitamos que el sujeto económico, social, tenga una voz política más potente. Política, me refiero a política sectorial, a política
industrial, la política empresaria, pero una voz política, o sea, pública y de debate y discusión. A mí me gustaría que descarnadamente le dejen en claro, también a los que votaron a Milei, que por si no lo sabían, van a destruir la industria bonaerense. Está en vías de extinción. Lo digo muy sinceramente, porque esta vez es sin tapujos, sin inhibiciones. Quieren volver al agroexportador. Ese es el paraíso perdido. Y lo dicen abiertamente. Y se escudan atrás de eso. Si fuera solamente una cuestión política, ideológica, teórica, bueno, vaya y pase. Pero atrás de eso todos sabemos que hay poderosos intereses que cada vez que vienen por la industria argentina tienen sus enormes, inmensos beneficios. Yo miraba ahora el ajuste que están aplaudiendo. Y además, otra cosa más, porque el otro día lo planteaba y me parece que cuanto más fortalecido esté el sindicalismo argentino y puedan luchar por los salarios, más mercado interno va a haber. Después podemos discutir detalles, pero más mercado interno va a haber. Y después veía algunos empresarios el otro día, no, estamos de acuerdo con el déficit cero, pero creemos que no hay que aplicarlo de esta manera. Yo se lo decía y me parece simpático, pero les pregunto a ustedes. Si yo a partir de mañana les digo a ustedes que tienen una empresa, déficit cero, porque gastar más que lo que ingresa es un delito, un pecado y genera todos los males del mundo. ¿Cuánto dura una empresa si no puede recurrir al crédito para sostener la inversión o para pasar un momento el capital de trabajo, como están pidiendo? No, crédito cero. Porque finalmente ustedes, la economía sana sería que vivan todos los días de su ingreso. O sea, si tienen estacionalidad, si necesitan ampliar su capital de trabajo o peor, productivo, recurren al crédito. Si ustedes miran hoy todos los países del mundo, todos, hay 3 o 2 que tienen superávit fiscal. 3 o 2 que tienen superávit fiscal. Y algunos, los europeos, Estados Unidos, América del Norte, no tienen superávit fiscal hace 10, 20, 30 años. Tienen déficit. Cuando uno pone al lado inflación, no tienen inflación por tener déficit. Y no todos emiten dólares. Así que quiero decir que nos ha pasado lo peor que nos podía pasar. Lo peor que nos podía pasar. Que es creerse, profesar y hasta pedir la política que los perjudica a ustedes. Que los perjudica a ustedes. Si la economía argentina quiere crecer, necesitamos hacerlo con crédito. O sea, gastar más de lo que ingresa. No hay familia, no hay empresa que pueda vivir con déficit cero prácticamente. Menos todavía una industria que se quiere expandir, quieren abrir una sucursal. Háganlo con el ingreso. Es como si a mí me dijeran, ¿querés hacer una ruta con los impuestos de todos ustedes? ¿Querés hacer un puerto con los impuestos de todos ustedes? No se puede. Por eso no lo hace. Nosotros estamos en presencia de una genialidad absoluta que no se aplica en ningún lado del mundo y que acaba de funcionar, porque esto no tiene que ver, no tiene un correlato con la inflación. Los engañaron. Ahora, a mí me parece impresionante que las víctimas de estas políticas las reclamen como algo bueno. Porque si ustedes compran ese discurso del déficit cero, van a decir, bueno, entonces la energía hay que ponerla carísima, las tarifas hay que ponerlas carísimas. Si ustedes piden una obra, muchos de ustedes, bueno, los parques industriales, toda nuestra política, no se puede. Con los ingresos solamente se gasta lo que ingresa en la caja cada día que ingresa en la caja. Y es imposible manejar una provincia, un municipio, un país, una empresa, una familia. Los convencieron de que está buenísimo. Es suicida. No lo se hace en ningún lado del mundo. No tiene que ver con la inflación. Es una estupidez mayúscula. Todos convencidos. Es impresionante.
Me piden crédito, pero no les puedo dar, porque la verdad es que tengo que sostener los gastos a nivel de los ingresos. No se puede, no funciona nada así. El capitalismo funciona con crédito. El capitalismo funciona con crédito. Entonces, me parece que hay ciertas cuestiones, protección, mala palabra. No hay país que haya desarrollado su industria sin cuidarla. No hay país. Entonces, protección, mala palabra, y nos vamos a quedar sin industria. Europa, traten de exportar un pan de manteca, un queso a Europa. Imposible. Porque están defendiendo y protegiendo a sus productores primarios, que es lo que es absolutamente ineficiente, costosísimo y subsidiado. Y lo protegen. Es una política productiva, social, económica, política, una política pública. Aún si no estuviéramos en la frontera de la eficiencia mundial, podríamos decidir proteger nuestra industria. Aún, obviamente, incentivando, fomentando, acompañando, pero es una locura. Estábamos vendiendo nuestra materia prima para mandarla al exterior y comprarla elaborada más los fletes. Hagámoslo acá, no tiene lógica. Entonces yo creo que hay que defender la industria nacional y bancarse lo que venga. Por eso estos discursos liberales, estos discursos ortodoxos, estos discursos desindustrializadores, y bueno, se han impregnado tanto que los defienden las víctimas de esas políticas. A mí me gusta esa frase de Jaureche, ir al almacén con el manual del almacenero. Y bueno, claro que te va a cagar. Entonces usamos la doctrina económica de los países centrales, la queremos aplicar acá, pero ellos mismos no las aplican. Nosotros tenemos que aplicarlas. O sea, ¿a quién le convendrá que hagamos eso? Me pregunto yo. Entonces, esto no quiere decir ni ser retrógrada, ni ser obstinado, ni dogmático, ni volver a los 40. Lo que quiero decir simplemente es que la receta económica que están aplicando y que se aplicó tantas veces en la Argentina tiene siempre el mismo resultado. Y que la invitación es a defender la industria nacional, que es el corazón de la provincia de Buenos Aires. O sea que además ni siquiera por una cuestión de afinidad o de convicción ideológica, tengo que hacerlo porque me votaron para eso, para defender a nuestra provincia, lo que nuestra provincia hace, de lo que vive, que es su industria. Así que bueno, nuestro compromiso está con respecto a los instrumentos. Comprendan que no podemos sustituir y reemplazar con las capacidades que tiene la provincia, más si deliberada, eso también, defiendan a las provincias argentinas. Después de todo, ¿ustedes dónde viven? En una provincia. Como todos los habitantes de la Argentina viven en una provincia, así que cuando atacan a las provincias no es al gobernador o al gobierno, es a los que viven en esa provincia, a los que laburan en esa, a ustedes. Entonces defendamos el federalismo, defendamos la industria nacional, defendamos la soberanía, defendamos la independencia, defendamos un país que no se endeude de nuevo. Ahora este bono, ¿alguno pudo tomar ese bono para importadores? ¿Y tienen deuda de importación? Porque está diseñado para un saqueo con el endeudamiento. Si no, todos ustedes estarían festejando esa medida y no la están festejando porque no sirve para los verdaderos industriales. Es una forma, primera vez en la historia de emitir un bono en dólares para una deuda en pesos que tiene el gobierno nacional. Es impresionante, es un saqueo. ¿Y a quién va a perjudicar? Porque uno puede hacer una caracterización. A los industriales, al sector productivo, digo más, a los pequeños productores agropecuarios también, porque en los 90 terminaron todos los campos hipotecados y ya están empezando. Bueno, los insumos los tengo en dólares, pero a mí estoy cautivo de las cerealeras, el crédito no viene para mí, compro caro y vendo barato, el pequeño productor también va a ser víctima. Y como la provincia de Buenos Aires es una provincia productiva, siempre que se aplicó este modelo neoliberal, sufrió la provincia de Buenos Aires. Sufrieron los laburantes, sufrieron la clase media,
Sufrieron los empresarios y particularmente los industriales. Durante el macrismo cayó 5% el Producto Bruto de la provincia de Buenos Aires, pero 20% el Producto Industrial. O sea que cae en general, más cae la industria. Estos programas son eso. Yo lo digo, claro, textil 43 durante el macrismo. Un industricidio, particularmente las que tienen principal salida en el mercado interno. ¿Qué es lo que les pasa? La importación dificultada o cara, el mercado interno deprimido, imposible sostenerse, tarifas en dólares, no hay acceso al crédito, ya está, terminado. Si tuviera que diseñar un plan antiindustrial es este. Matar la industria nacional es este el plan. No se me ocurre uno mejor. Así que, como ya lo vivieron muchos de ustedes varias veces, creo que hay que salir rápido. Si se modifica, yo le veo, por lo menos autónomamente, le veo poca chance. Si se modifica, mejor, pero empecemos a alertar cuáles son las consecuencias, cómo sigue esto, cómo viene y qué políticas hay que cambiar. Y esa es la contribución que les pedimos. Nosotros, repito, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo, el Banco de la Provincia, a disposición, hasta donde nos dé la capacidad, porque no podemos sustituir. El otro día, bueno, acá, ahora 12 provincial, me pedían el previaje provincial, el Instituto del Cine provincial. Y al mismo tiempo el Gobierno Nacional, que ya dijo, lo voy a fundir. Y nos corta fondos. Esos fondos que nos cortan son los que nosotros tenemos que también aguantar para tener en funcionamiento el Estado en su conjunto. Así que, por supuesto, todas las herramientas, por supuesto, cualquier idea, por supuesto, cualquier necesidad, a disposición. Nuestra idea por ahora es adoptar una política de supervivencia que nos permita sostenernos durante este tiempo, que ojalá sea lo más corto posible y lo menos dañino posible. Pero viene por ahí. No les puedo decir otra cosa. Viene por ahí. Vienen por ustedes. La casta era la industria, la casta era el laburante, la casta era el empresario pyme. Vienen por ustedes. Así que nosotros, eso, a disposición. Nos viene muy bien que pongan en su boca las palabras y la descripción de la situación actual, que aparezcan por eso otros actores, otras caras, otras voces, que estén en... Nosotros no les vamos a pedir ni que defiendan al gobierno de la provincia, ni al gobernador. Es más, si quieren criticar algo o todo, que lo critiquen, pero defiendan al sector. Pongan también el cuerpo en la defensa del sector. Es importantísimo, es crucial ahora, porque como esto es contra la política, contra la casta, lo decía Marcelo, es fundamental. Yo pedí unificar personería de la industria bonaerense, cuanto más potencia tengan esas voces mejor, y al mismo tiempo que sean muchas, mejor también. Mejor también. A veces pega más un caso de tengo hace 40 años mi industria, mi empresa, o hace 50 generaciones y nunca... Bueno, eso sirve un montón porque a veces se empatiza más de esta manera y se comprende a alguien que tiene un prejuicio, que nos ve como distantes, como enemigos, como lo malo, lo que hay que erradicar. Bueno, sirve un montón. A veces un ejemplo, un caso, sensibiliza más que una explicación macroeconómica, histórica, teórica, sensibiliza más. Así que eso se lo vamos a pedir, es muy importante para nosotros y nosotros a disposición para dar respuesta muy útil, central, también llevarse, yo puedo contar lo que me dicen, pero mejor la primera persona. Así que muchísimas gracias por estar, cuenten con nosotros para todo lo que podamos hacer, con los instrumentos que tenemos, si tenemos que diseñar y podemos hacer lo otro, lo vamos a intentar, sustituir o suplantar todo lo que nos priva o deserta el gobierno nacional, seguramente no, pero en algo vamos a poder ayudar y la política macroeconómica hoy está lejos de nuestro alcance. Cuando uno ve cómo se creó la industria nacional, tuvo que ver precisamente, algunos decía derecho a exportación, se llaman retenciones. Bueno, claro que estamos a favor de las retenciones, claro que estamos en contra de cuando las retenciones están puestas al revés. Hay más derecho a exportación
para el producto elaborado que para el producto primario. Eso es un plan sistemático, metódico, como decía Walsh, de miseria planificada, de desindustrialización planificada. Si no, no hay explicación, no tiene lógica. No tiene lógica. Va a destruir la industria y la va a destruir rápido. Porque alguno decía el tobogán y me gustó. Subir por la escalera lleva mucho más tiempo que caerse por el tobogán. Así que nos costó durante estos 4 años, con todas las dificultades del caso, con todas las tensiones que hubo, con todos los errores que podemos haber cometido, reconstruir un tejido industrial. Esto se rompe muy rápidamente. Así que les pido simplemente eso, les agradezco la presencia y bueno, cuenten con nosotros, con todo lo que podemos hacer y vamos a seguir defendiendo a la industria bonaerense y nacional. Muchas gracias.